Hola chicos, buenas noches. Hola Doc, buenas noches. Buenas Hola, noches, buenas doctor. noches. Vale. ¿Quién pasa la clase? Sí, doctor, aquí está. Vas. Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta clase, que es clasificación y medición de variables, y también vamos a hablar de sesgos. Eh, y bueno, pues primero que nada agradecer a Saraí y a Jason que me compartieron artículos y fuentes para consultar acerca de este tema. Y bueno, pues empezamos. Primero vamos a preguntar qué es una variable. Es literalmente una entidad cuyo valor varía. Es algo susceptible de medición que vamos a usar en los estudios, este, tanto clínicos como preclínicos. Y bueno, tenemos una serie de definiciones aquí que nos interesan. Primero que hay variables numéricas o categóricas. Las numéricas pues son cuantitativas, también se les llama. Y hay de dos tipos. Las variables numéricas discretas y continuas. ¿Cómo vamos a saber si una variable numérica es discreta o continua? Ah, pues depende de si tiene sentido de que hablemos de mitades o puntos medios entre los valores. Vamos a imaginar, por ejemplo, que decimos eh, número de hijos que tiene una pareja, ¿no? Esa sería una variable discreta, porque no podemos decir que alguien tiene 1.5 hijos, ¿no? En cambio, las variables continuas presentan infinitos valores intermedios entre los números. Por ejemplo, sería la estatura o el peso. Alguien puede ser que mida 1,75 o que mida 1,74,5 o etcétera, ¿no? Luego, tenemos también variables categóricas. Estas categóricas pueden ser binarias. Por ejemplo, nosotros podemos decir si una persona está viva o muerta. Entonces, no es un número como tal, es una categoría, es una variable cualitativa, le llamamos. Y pues hay dos opciones, no hay opciones intermedias, no podemos estar medio vivos o medio muertos, ¿no? Cuando hay más de dos opciones, entonces decimos que son ordinales o nominales. La diferencia acá es si hay una jerarquía o hay una especie de orden. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las variables categóricas ordinales, pues literalmente le estamos dando un orden. Es como cuando, por ejemplo, decimos que una enfermedad tiene una presentación leve, moderada, grave o muy grave. Estas categorías de la enfermedad, este, si bien es una variable cualitativa, pues estamos ordenándolas de acuerdo a una cierta jerarquía o una cierta secuencia. En cambio, también tenemos las variables categóricas nominales, en cuyo caso, como su nombre lo dice, nominal, solamente le estamos poniendo un nombre. Si solamente le damos un nombre, no hay una jerarquía o hay un orden necesariamente. En el caso anterior, ordinal significa de orden. El ejemplo clásico para esto es cuando hablamos del color de los ojos, ¿no? Pues sí, los colores. No hay colores que estén uno por encima de otro o no hay una secuencia específica en cuanto a los colores. Y bueno, cuando medimos variables, tenemos que saber si estas variables son objetivas o subjetivas, es decir, si son dependientes del observador o no. Por ejemplo, el peso de una persona es una variable objetiva. No importaría tanto que lo pese yo o que lo pese mi compañero porque debería de darnos el mismo peso.
Pero cuando hablamos de la gravedad de una enfermedad o la intensidad del dolor, van a ser elementos subjetivos que van a depender tanto del observador, del evaluador, como del evaluado. Y bueno, nosotros cuando hacemos una medición de variables tenemos que asegurar la validez y la fiabilidad de las medidas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos conceptos. La validez se refiere al grado en el que el valor que se obtiene con el proceso de medición se corresponde con el verdadero valor de la variable en un sujeto. Validez, ojo acá, es inversamente proporcional, es literalmente lo opuesto a error sistemático, del que vamos a hablar más adelante. Y luego tenemos fiabilidad, que es el grado en que se obtendrían valores similares al aplicar el proceso en más de una ocasión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que yo a una persona le tomo el peso cada minuto durante una hora. El peso que me va a dar, aunque la báscula esté mal calibrada, va a ser el mismo peso, una y otra y otra y otra vez. Esto significa que en este caso tenemos una buena fiabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si yo tengo un instrumento de medición que yo mido y me sale esto, y luego vuelvo a medir y me sale una cosa diferente y la variable no ha cambiado? Entonces, aquí decimos que hay una baja fiabilidad. Ahorita lo vamos a ver un poquito gráficamente. Eh, ok, entonces ahorita vamos a volver a estos conceptos de validez y fiabilidad. Vamos con la siguiente. Fiabilidad es un sinónimo de precisión y va a ser mayor, y ojo acá, no es lo mismo que validez, como habíamos comentado previamente. Va a haber algunos estudios que tengan alta fiabilidad, pero no tengan tanta validez. El ejemplo clásico es este de la báscula calibrada. Vamos a suponer que la báscula mal calibrada te está agregando cada vez 5 kilos y te pesas muchas veces y cada vez te da el mismo peso, pero en este caso, este peso es 5 kilos por encima de tu peso real. Entonces esto tiene alta fiabilidad porque lo mide de forma muy precisa, pero no tiene validez porque está lejos de el valor real. Es decir, existe algo que se llama error sistemático, como vamos a comentar más adelante. La fiabilidad va a ser mayor cuanto menor sea la variabilidad aleatoria. O sea, es como cuando más adelante, es como este ejemplo que ponemos del tiro al blanco y vemos que en la figura de abajo, pues todo cae exactamente en el mismo punto. Entonces aquí decimos que esto tiene fiabilidad. Eh, hay hay un error aleatorio bajo y entonces estamos obteniendo resultados con una precisión muy alta. ¿Cuál es el problema? Que estos resultados no están un poquito lejos, están desplazados o sesgados con respecto al valor objetivo, al valor real. Y bueno, vámonos de regreso. Tenemos varias fuentes de variabilidad, que ya decimos que la variabilidad va a ser lo inverso a la fiabilidad. Si hay una variabilidad alta, pues entonces la fiabilidad va a ser baja y viceversa. Entonces vamos a tener que identificar algunas fuentes de variabilidad. Una es la variación individual. Eh, Ejemplo, la presión arterial. Nuestra presión arterial pues está cambiando a lo largo del día. Entonces, si hacemos varias mediciones, la variabilidad va a existir entre ellas y esto nos va a dar una fiabilidad un poquito baja. ¿Qué estrategia utilizamos para disminuir la variación individual en esta medición? Pues repetir la medición varias veces y utilizar alguna medida promedio, ¿no? Esto no solamente sirve para temas de diagnóstico, sino también muchas veces para los estudios que se publican, pues tenemos que usar promedios cuando la variable tiene una variación individual alta, valga la redundancia. Luego también tenemos una variación causada por el instrumento. Vamos a suponer que la presión arterial se mantiene estable durante algún tiempo, pero la medimos una y otra vez y cada vez nos sale un resultado diferente. O también pasaría con la medición de la glucemia. Entonces,
un punto importante acá para corregir esta variación o para contrarrestar un poquito esta variación es la estandarización de los procedimientos. Aquí, no sé si han leído el artículo que nos compartieron acerca de la valoración de la evolución del choque con, con el llenado capilar, ¿no? Y entonces un paso muy importante para poder hacer este estudio, pues fue que tuvieron que estandarizar el procedimiento y hacerlo lo más objetivo posible. Por ejemplo, en este caso, para medir el llenado capilar, tenían que usar los clínicos un cronómetro, no fiándose de que ellos solo contaran el tiempo, ¿no? Y ya por último tenemos la variación causada por el observador. En este caso, lo ideal es elegir medidas objetivas o usar parámetros de referencia unificados. Y también sería bueno siempre que sea posible medir las diferencias intra e interobservador. O sea, como un mismo observador, eso sería intra, genera evaluaciones diferentes y cuál es la magnitud de esa diferencia y cómo diferentes observadores generan diferentes evaluaciones del mismo fenómeno, ¿sí? Em, Algo que tenga una variación interobservador alto, alguien que se acuerde de una cosa que tenga una variación interobservador alto, que es un clásico. Ujú. El ultrasonido, ¿no? Tiene bastante variación reportada. Y bueno, sí, perdón, no había leído, doctor. Justamente, el ultrasonido, ¿no? Y justamente protocolos como Vexus buscan reducir esta variación generando medidas objetivas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la identificación en este caso de fuentes de variación, este, pues puede hacer que diseñemos estrategias para contrarrestarlas. Y pues bueno, ahora, a este respecto, en esta clase traje varios ejercicios, varios problemas, creo que son 4. Quisiera que todos, aunque no participen, idealmente sí participen, pero si no, pues de todos modos hagan el ejercicio mental, ¿no? Entonces vamos a empezar con este primer problema porque vamos a empezar a hablar de sesgos. Entonces, el problema es, ¿los celulares causan cáncer? Y aquí les voy a presentar un estudio de 2013 de un grupo de investigadores suecos liderados por un oncólogo y un estudio internacional llamado Interfon. Entonces son dos estudios independientes que publicaron evidencia sobre una asociación entre el uso de teléfonos celulares y un mayor riesgo de glioma y neurinoma del acústico. Ajá. ¿De cuánto era el riesgo? Más o menos se calcula que incrementaba el riesgo 30%, pero en el caso del uso prolongado de celulares, este riesgo se triplicaba. Estos resultados, pues, eran en estudios, pues, bien diseñados, con significación estadística, y pues bueno, esto motivó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificara los campos magnéticos de radiofrecuencia emitidos por los teléfonos celulares como posiblemente cancerígenos. Esto corresponde al grupo 2B de esta agencia, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos podemos ir a estos estudios de Hardel 2013 y pues ver que realmente lo que te arroja desde el punto de vista estadístico es bastante robusto, ¿no? Y entonces, aquí tenemos que ponernos a pensar como algunas estrategias o cosas que nos puedan hacer ruido, ¿no? En los estudios. Aquí está efectivamente este estudio, este de Hardel. Tan, 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 tan. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros quisiéramos probar la asociación causal entre el uso de celulares y justamente con este abordaje vamos a regresar un poquito a la clase que tuvimos acerca de los tipos
estudios y diseños. Entonces, em, lo ideal para valorar una relación causal sería un ensayo clínico aleatorizado. En un ensayo clínico aleatorizado, vamos a suponer un grupo de personas asignadas al azar no usaría teléfonos celulares, mientras que otro grupo sí. Luego, los tiempos de latencia estimados por el artículo de Hardell más o menos son de 20 años. Significaría que tendríamos que seguirlos durante 20 años para determinar la incidencia de glioma en cada uno de los grupos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la tasa de incidencia de glioma? Pues está en torno a 3 a 6 por cada 100,000. Así que quizá necesitaríamos hacer dos grupos de algunos cientos de miles o millones de personas para tener y seguirlos durante 20 años para tener una incidencia que nos permita calcular el efecto causal del uso de celulares, ¿no? Eh, con esto llegaríamos a una conclusión bastante sólida. Si el uso de teléfonos celulares es un factor de riesgo para desarrollar glioma, se esperaría que existieran más casos de glioma en el grupo que usó celulares. Obviamente que esto tiene un gran problema, que es que cómo le pedimos a millones de personas que no usen celular y además las vigilamos durante 20 años o más. Entonces, este estudio probablemente nunca se pueda hacer, ¿no? Entonces, ¿qué estudios son los que se han usado para observar esta asociación? Ah, pues lo que se han usado son estudios de casos y controles. En este tipo de estudio se forman grupos en función de si tienen la enfermedad, casos o no, controles. Y luego se estudia la historia de exposición previa. O sea que este es un estudio retrospectivo, ¿no? Em, Puede ser disponible de archivos o de entrevistas. Entonces, fíjense que el que tenía como más evidencia que podía ser mejor es un estudio prospectivo, el ensayo clínico aleatorizado, y pues en este caso, por las limitaciones que conlleva hacer un estudio prospectivo a gran escala, pues entonces lo que hay son casos y controles. Con los casos y controles tenemos un estudio retrospectivo. Ventajas, pues que ya formamos los grupos de casos, justamente como la incidencia es baja, pues ya tenemos a las personas que tienen la enfermedad y los comparamos con controles. Para que no haya factores de confusión, necesitamos que tanto casos como controles tengan las mismas características demográficas, que tengan la misma edad, sexo, locación, etcétera, ¿sí? Luego, hay otro tipo de estudios que a partir de este estudio de Hardell se han realizado, que son estudios observacionales y prospectivos a gran escala, los cuales no han demostrado la asociación entre el uso de celulares y la aparición de este tumor. Estos estudios se realizaron, por ejemplo, siguiendo el uso de telefonía móvil en algunos países europeos. Como eran países pequeños, como Bélgica, me parece, podían usar a toda su población y todo el registro disponible y pues observaban a lo largo del tiempo si se presentaba una incidencia, si había una incidencia mayor o menor, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un estudio superior que no se puede hacer, otro estudio que es casos y controles que dice que hay asociación y estudios observacionales que nos dicen que no hay asociación. Así que, ¿qué creemos en este caso? Digo, porque en este caso se trata de el uso de celulares y una neoplasia relativamente rara, pero podría tratarse de un tratamiento o alguna prueba diagnóstica. Y nosotros como clínicos vamos a tener que tomar decisiones. En este caso, pregunto, ¿a quién le creemos? ¿A los casos y controles o a los estudios observacionales? ¿Alguien que quiera participar? Ujú. Haz preguntas directas, Gerard, Ok, por ok. favor. Entonces, Leticia López nos dice que casos y controles, ¿no? Aquí voy a defender un poquito porque si ustedes se acuerdan, la pirámide de la evidencia
los casos y controles están por encima de los estudios observacionales. Así que efectivamente tendríamos que creerle al estudio de casos y controles. Y por eso es importante que nosotros conozcamos los sesgos que pueden existir. Fíjense que justamente aquí les platiqué acerca de este, cómo se hacía este estudio, ¿no? Cómo se hizo este estudio. Se formaron grupos, si tenían la enfermedad o no, luego se estudió la historia de exposición previa y en este caso se hizo a partir de archivos o de entrevistas. Literalmente se le preguntó a las personas de los casos y los controles cuánto habían usado el celular en los últimos años. El problema además con estas entrevistas es que hubo entrevistas directas y también indirectas. O sea, que se le preguntó a veces como había una sobrevida limitada para los tipos más agresivos de glioma, pues entonces se le preguntaba a los familiares, ni siquiera a la persona directamente, porque el familiar ya había fallecido, les preguntaban qué tanto su familiar había ocupado el celular. Y entonces, aquí, aunque no tengan las palabras, ¿se les ocurre qué sesgo, qué tipo de sesgo puede tener un estudio con estas características? Vamos a ver, Armando. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Ujú. bueno, principalmente yo pienso que el principal sesgo que podría tener este estudio es de que, pues, bueno, como la neoplasia es relativamente rara y el uso de teléfono es muy común, entonces el hecho de que una persona haya utilizado un teléfono y luego haya desarrollado una neoplasia como esta, mm, no creo que tenga como tanto sustento decir que esa fue la causa, porque pues, entonces, ¿por qué a los millones de gente que utiliza el teléfono no tienen ese cáncer o por qué ese cáncer no es más frecuente? Ajá. Justamente aquí no se estaba explorando causalidad, solamente asociación, ¿no? Y entonces, para que el estudio evidenciara una asociación, si bien el uso de celulares es muy frecuente, pues en este caso los resultados del estudio fueron que los casos habían o estaban reportando que usaban más el celular que los controles de forma significativa. Y entonces tenemos una asociación, solo que esa asociación puede tener un sesgo. En este caso, pues les adelanto, el sesgo que pueden tener en general los estudios de casos y controles es el sesgo de recuerdo. Sobre todo en este caso que estamos haciendo la partida de entrevistas. Podría ser alguna otra valoración objetiva, por ejemplo, registros de uso de aparatos, como si fuéramos no sé, con Telcel y pidiéramos que nos diera datos de uso, ¿no? O con los distintos proveedores. Pero en este caso son entrevistas. Y entonces pasa algo muy interesante. Se llama sesgo de recuerdo. Las personas tendemos a querer darle una explicación a las cosas que nos pasan. Entonces, en este caso, las personas con glioma o neurinoma del acústico, pues querían echarle la culpa a algo, digamos. Ajá. Querían que su enfermedad tuviera algún responsable. Así que en cuanto les preguntaban si ellos habían usado más el teléfono, pues inflaban un poquito estos datos. Decían, ah, sí, por supuesto, lo usé más, lo he usado mucho durante los últimos años, ¿no? Por el contrario, pues los controles no ponían tanta atención en esto, ¿sí? Y bueno, entonces, debido a que no se pueden hacer ensayos clínicos aleatorizados, en este caso una herramienta pues bastante útil para este, em, para orientarnos acerca de si existe una relación causal o no, pues son estadísticas que podemos aplicar a la población total de un país, ¿no? Si nosotros observamos la incidencia global de estos tumores, pues, ¿qué esperaríamos? Pues esperaríamos que aumentara su incidencia si ha aumentado el uso de teléfonos celulares y la exposición, ¿cierto?
Y esta segunda afirmación, pues más que afirmar, bueno, esta segunda afirmación es un hecho. Claro que usamos más teléfonos celulares, este, que hace 10 o 20 o 30 o 40 años. Así que si tenemos números de hace 10, 20, 30 o 40 años, la incidencia tuvo que haber incrementado, ¿cierto? Porque ahorita estamos hablando de un uso masivo. Entonces, justamente un análisis estadístico de este tipo, ¿no? En una población muy grande, pues proyecta lo que el estudio sueco, de acuerdo a su razón de riesgos y de acuerdo a la latencia predicha, este, compara como lo que se esperaría si hubiera una asociación, la asociación que justamente proponía este grupo de investigadores, pues entonces nos iríamos así, para arriba. Y aquí tenemos una medida de desviación, que puede ser una desviación estándar. Y pues acá tenemos la incidencia. Esto pues va a ir avanzando y conforme vayamos avanzando y esta incidencia no se modifique y la incidencia proyectada por el estudio sueco se vaya disparando cada vez más por la latencia que estaban considerando ellos, pues conforme más nos alejemos, más es la probabilidad de que no exista una asociación, ¿no? Ah, miren, aquí justamente tenemos el intervalo de confianza de 95% en la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar a hablar de error de la medición, en la medición, antes de hablar de los sesgos como tal. Esto seguramente todos ustedes lo conocen. Hay dos tipos de errores. El error aleatorio, que es este de acá, va a ser el inverso de la precisión. Vean que estos datos están muy dispersos, pero si estuvieran muy concentrados, decíamos que era un estudio con mucha precisión o fiabilidad. Y luego, conforme el tamaño de la muestra sea cada vez mayor, va a ser menor la variabilidad. Entonces, una estrategia que utilizan los estudios para disminuir la variabilidad aleatoria cuando existe mucha, pues es aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí? También podemos aplicar la lógica al revés. Si nosotros queremos usar tamaños muestrales menores, pues tenemos que tener estrategias para reducir el error aleatorio y así necesitar una muestra menor, ¿sí? Y luego tenemos el error sistemático, que esto es prácticamente sinónimo de sesgo. Ya vamos a empezar a hablar de los sesgos. Sesgo significa inclinación. Entonces nos estamos yendo como para otro lado y esto lo llamamos también error sistemático. Ajá. Justamente antes habíamos hablado de la validez. La validez va a ser la ausencia de error sistemático. Entonces, estos dos, validez y error sistemático, son inversamente proporcionales. Conforme más nos alejemos del valor real, vamos a tener un mayor error sistemático y una menor validez. Y conforme esta manchita, este grupito, se acerque más al valor real, vamos a tener un menor error sistemático y una mayor validez. Y entonces, por lo tanto, podemos concluir si un error sistemático es un sesgo y la validez es que no haya sesgos, entonces los sesgos afectan la validez de un estudio. Entonces, es un punto importante porque por temas de diseño, experimental y en cualquier parte del proceso, pues puede ser que tengamos errores sistemáticos que hagan que el estudio no tenga validez, ¿sí? ¿Qué significa que el estudio no tenga validez? Pues que no es algo extrapolable a la población, no es una afirmación que se pueda hacer y que tenga aplicación o que sea cierta en los escenarios que queremos. Ajá. ¿Hasta aquí hay dudas o comentarios? Ujú. Bueno, vamos a continuar. Y entonces vamos a empezar a hablar de los tipos de sesgos. Aquí, pues la literatura tiene, pues, muchas definiciones, no son definiciones unificadas, y además hay una lista interminable de sesgos posibles. Eh, una clasificación propuesta, pues, es que hay sesgos de selección, de información o de confusión.
Los de selección están causados por la forma errónea en la que fueron seleccionados los sujetos de estudio, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos de sesgos de selección, porque justamente nosotros que estamos en un tercer nivel podemos tener uno de ellos, un clásico. Luego, tenemos el sesgo de información, que es errores durante la medición de los eventos de interés, y también sesgos de confusión, que es que el efecto del factor de estudio está mezclado con los efectos de otros factores distintos o factores confusores. Y esto se puede controlar por análisis estadístico. Lo ideal es que desde el diseño experimental descartemos o intentemos eliminar estos sesgos de confusión. Pero el análisis estadístico, justamente cuando decimos ajustado por edad, ajustado por sexo, estamos eliminando factores confusores, ajá, que también, como decíamos, son sesgos. Y bueno, acá en la gráfica vamos a tener un problema. Este es un problema clásico que me gusta mucho. Vemos aquí dos variables que no les voy a adelantar qué variables son, ¿no? Este es un estudio. Tenemos la presentación, la frecuencia de presentación de estas dos variables. Vemos que la curva roja está ligeramente desplazada a la izquierda de la curva azul. Entonces, primero podemos pensar que estas dos están asociadas. Y cuando vemos que hay una asociación que se comportan de manera muy similar, pues si vemos a la roja desplazada ligeramente hacia la izquierda, podemos pensar que el aumento en la incidencia de la variable roja es la que causa el aumento de incidencia de la variable azul. Entonces, estos datos, digamos, de estas dos variables, eh, son en una misma población, son reproducibles, o sea, los podemos repetir año con año. ¿Mande? Ajá. Los podemos reproducir año con año y vamos a generar una curva muy parecida. Entonces aquí, antes de que yo les adelante de qué variables estamos hablando, como es la misma población, como hay reproducibilidad, ustedes me dirían que piensan que hay una relación causal entre la variable roja y la azul. Vamos a ver, Alicia, ¿sí o no? O puede que sí, puede que no. Oli, Gerard, no soy yo, soy Sari. Ah, ok, perdón. O sea, sí a simple vista sí pareciera que hay una relación, pero pues sí puede estar relacionado con algún sesgo, si no ponemos pues buena atención. Pero, o sea, sí a simple vista parecería que sí. Sí, pues cuando en realidad pues es algo muy intuitivo, ¿no? Y justamente por eso tenemos que estar como con las alertas bien encendidas siempre que vemos asociaciones, porque de que hay una asociación eso es algo ineludible, pero las asociaciones causales pues no son necesariamente, no están necesariamente ahí, ¿no? Y en este caso es algo muy chistoso porque lo que estamos graficando, y es algo que pueden buscar, es la incidencia de ataques por tiburón y la venta de helados. Entonces, obviamente, no existe una asociación causal entre estas dos variables, ¿no? La venta de helados no causa ataques de tiburones y los ataques de tiburones no causan venta de helados. ¿Qué es lo que pasa? Y de ahí la importancia de reconocer factores confusores, porque aquí hay un tercer factor que está relacionado, que es el calor. Ajá. Si hace calor, en esta temporada, pues se nos antoja meternos al mar y se nos antoja comer helado. Ajá. Entonces ahí hay un tercer factor confusor que está relacionado, sí, causalmente con estos dos factores que están asociados estadísticamente, pero sin una relación causal, ¿sí? Está bonito este ejemplo, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Este,
¿Alguien conoce este problema? La historia de este es otro tipo de sesgo. Sí, ¿no? Que era en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo si la primera, que revisaban todos los aviones que regresaban donde tenían pues todos los ataques por misiles. Y el tema era que no había que seleccionar a los que regresaban, sino a los que ya no volvían, porque esos eran los del tema, los del problema. Exactamente, ¿no? Entonces aquí, justamente, espérenme porque alguien comentó aquí. Ah, justamente aquí tenemos eh, el ejército británico, pues observaba que los aviones tenían un patrón característico de daño, ¿sí? Y entonces el enfoque original, y esto es algo que sí pasó, fue fue reforzar las zonas que estaban más dañadas. Ajá. Los aviones, pues tenían como blancos que parecían blancos como típicos o característicos del ataque enemigo, y pues entonces empezó a reforzar estas zonas del avión. Sin embargo, aquí el sesgo que se estaba presentando y que ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con los estudios clínicos? Pues muchísimo que ver, porque este sesgo se llama sesgo de supervivencia. Si solamente estamos observando a los que sobreviven, en este caso son aviones, en nuestro caso son pacientes, pues no tenemos que perder de vista que no estamos viendo a los que no sobreviven. Ajá. Entonces, justamente las zonas que estaban, digamos, limpias o intocadas, no afectadas de los aviones, esas son las zonas que se tenían que reforzar. Y esto no se les ocurrió solo, sino que tuvo que ser un estadístico el que analizó esto para proponer que realmente fueran estas zonas las que se reforzaran. ¿Por qué? Porque estos eran los aviones, como decía Leticia, estos eran los aviones que no volvían, los que estaban afectados en estas zonas, ¿sí? Ok, bueno, vamos a continuar. Como les decía, existen varios tipos de sesgos de selección. Tenemos el sesgo de Bergson, que es que nosotros consideremos solamente los casos hospitalarios. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una exclusión muy importante al momento de ver los casos que no se hospitalizan. Por ejemplo, si una enfermedad tiene una alta mortalidad, puede ser que solamente estemos hospitalizando a los que sobrevivieron, ¿no? Y que los demás ni siquiera hayan llegado al hospital. O también, frente a las presentaciones típicas o atípicas de enfermedades, puede ser que el reconocimiento sea más sencillo para las presentaciones típicas y entonces tengamos una frecuencia elevada para la presentación típica, porque son los que están siendo diagnosticados, son los que están llegando y están recibiendo un tratamiento y manejo. Y quizá los atípicos, pues no todos sean reconocidos, ¿no? Luego también tenemos algo que se llama falacia de Neyman, que es sumar casos prevalentes más casos incidentes, cuando estos grupos, sobre todo en enfermedades de larga evolución, pues van a ser muy diferentes. Entonces, esto va a producir sesgos importantes en nuestros análisis. También cuando existe referencia selectiva, cuando hay referencia por un grupo de expertos o para inclusión en estudios, si los criterios no son claros, entonces puede ser que nuevamente acá las presentaciones típicas sean las que principalmente se referencien y se incluyan en los estudios, o al revés, puede ser que se ponga más atención en las presentaciones atípicas. Y esto no necesariamente es extrapolable a la población. Luego también tenemos un sesgo de detección, que es de acuerdo al estatus de exposición. Y esto, aunque parece que está un poquito raro, no se entiende, ahorita lo explicamos. Y también el sesgo de no respuesta. Este sesgo es, por ejemplo, imaginemos que nosotros aplicamos un cuestionario y que más o menos un 20% o más no nos contesta el cuestionario. Les pongo este 20% porque es un valor de corte aproximado,
es normal que no nos respondan cuestionarios, pero si más de 20% o 20% no nos responden un cuestionario, puede ser que ahí haya algo, ¿no? Puede ser que hay algo que las personas no quieren contar, pero no significa que no exista. Y entonces ahí estamos teniendo un sesgo importante, estamos descartando un grupo que no sabemos cómo se está comportando. Entonces no nos podemos quedar con los que sí contestaron y pretender que eso es necesariamente extrapolable al resto de la población, ¿no? Y para hablar de este sesgo de detección, pues les traigo aquí un fragmento del Williams. De esta les pongo, dice, además, este estudio reunió los resultados de estudios de casos y testigos de Nueva Zelanda y de la OMS, que incluyeron a casi 1.800 mujeres con cáncer mamario. Aquí está hablando del uso de anticonceptivos, ¿no? En comparación con 14.000 personas testigos, el uso de DMPA como anticonceptivo se acompañó de un riesgo doble de cáncer en los primeros 5 años de empleo, ¿no? Y entonces, esta es una idea pues frecuente, ¿no? La asociación entre algunos tipos de cáncer ginecológicos y el uso de anticonceptivos. Entonces, aquí con este problema 4 deliberadamente eliminé la frase que seguía en el Williams, pero porque yo quisiera que preguntarles si yo estoy afirmando esto de aquí, el uso de anticonceptivos acompañó de un riesgo de doble de cáncer en los primeros 5 años de empleo. Vamos a ver a quién elegimos. David, ¿qué cosa te podrías preguntar aquí? O sea, esto es un hecho, y podemos repetirlo y probablemente nos dé lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podríamos preguntarnos aquí? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Si no está, podemos preguntar a Valeria. Ujú. Sí, pues lo siguiente que nos podríamos preguntar es, pues en cuanto al uso del DMPA, pues por cuánto tiempo lo utilizaron las mujeres Ujú. y también, digamos, si antes ya presentaban algún otro factor de riesgo que se asociara a la presencia de cáncer. Ok, aquí vamos a suponer dos cosas. Primero, eh, que tanto el grupo con uso como el grupo que no usó anticonceptivos son demográficamente similares, que eso es lo que normalmente queremos, ¿no? No tienen diferencias en cuanto a edad, en cuanto a locación, etcétera, ¿no? Nivel de estudios, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto a tiempo, justamente te dice que en los primeros 5 años de usar este anticonceptivo, el riesgo es del doble de presentación de cáncer. Y entonces aquí interrumpimos el algoritmo, o sea, llegamos a la conclusión de que efectivamente con este dato, y si lo repetimos una y otra y otra y otra vez, y nos sale el mismo resultado, ustedes concluirían que entonces esto me da cáncer. Sobre todo también después de ajustar por factores confusores, ¿no? O sea, aunque tengamos poblaciones que sean similares, pues podemos ajustar por edad, por número de parejas sexuales, por antecedentes obstétricos, etcétera. Y con todo ese ajuste vamos a suponer que todavía me da el doble de cáncer en los primeros 5 años de empleo. Ustedes llegarían a la conclusión de que, por lo tanto, esto causa cáncer, y si no, ¿por qué? ¿O qué tendríamos que preguntarnos? ¿Alguna idea? Preguntas dirigidas, Gerard. Sara Jaime. Ujú, Hola, ujú. pues, pues podríamos preguntarnos.
qué del DMPA o nos, qué es lo que nos está haciendo que el DMPA nos cause cáncer? Podría ser. Ok, pero en este caso ya estamos asumiendo que lo causa, ¿no? Y buscamos como mecanismos explicativos que funcionen, ¿no? Ok. Bueno, pues en este caso, la frasecita que elimine, pues es que no hay una diferencia en la tasa de incidencia global. La única diferencia es en los primeros 5 años. O sea, a largo plazo, estos dos mismos grupos no presentan diferencias. Tienen la misma tasa de cáncer. ¿Y entonces qué pasó? O sea, si ambos tienen la misma tasa de cáncer, pero tenemos un riesgo del doble en los primeros 5 años, ¿qué es lo que pasó aquí? Y este es el sesgo que les ponía acá, el cuarto. Em, Vamos a ver, a quién le preguntamos. Gerard, ¿te puedo opinar ahí? Sí, claro, ajá. ¿Será que a las pacientes que presentaron cáncer los primeros 5 años estaban más monitoreadas que el resto? Exactamente, ¿no? O sea, realmente todas estas pacientes que usaban, que tenían uso de anticonceptivos, tenían un control más cercano con el ginecólogo, ¿no? Una vigilancia más estrecha. Y entonces esto hace que en los primeros 5 años la tasa de detección de enfermedades pues sea más alta, ¿no? Al final la incidencia es igual, pero pues la detección es más temprana. Y de hecho esto pues diferentes estudios lo han corroborado. Eh, el cáncer que se detecta en estos primeros 5 años de uso pues es un cáncer más en estadios más precoces, ¿no? Que el que se detectaba en el grupo que tenía un control menos estrecho con el ginecólogo, ¿no? Entonces aquí como la pauta o una pauta interesante a analizar es, este grupo tendría más o menos consultas con el ginecólogo. Si además añadimos que haya miedo de las personas de que esto les pueda dar cáncer, pues entonces todavía la detección va a aumentar todavía más, ¿no? Pero justamente esa incidencia global al final, pues desmiente esta idea, que es la frasecita que aquí elimine, ¿no? Entonces, eso es sesgo de detección por estatus de exposición. Si estamos expuestos a cosas que podrían causar enfermedades, pues puede ser que nosotros mismos nos hagamos más pruebas. Ajá. Y entonces tengamos un diagnóstico más temprano, pero no significa que presentemos la enfermedad más. ¿Sí? Ok. Entonces, las conclusiones de todo esto, pues es que lo más importante, como en todo, lo más importante es la prevención. Y pues cuando hablamos de sesgos y de confusiones, en el diseño de los estudios experimentales, pues es importante controlar estos factores, ponerse a pensar de qué manera podrían fallar las cosas o estar mostrando cosas que no son la realidad. Ajá. Y bueno, una vez que ya se presentaron estos sesgos, entonces tienen que reconocerse y declararse. Reconocerlos en el sentido de que nosotros pues vamos a estar leyendo artículos y tenemos que buscarlos dirigidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos sesgos justamente nos pueden llevar este, a conclusiones equivocadas y que a veces pueden ser muy, muy, muy equivocadas, como pensar, por ejemplo, en este caso, de que comprar helados, y es una caricatura, pero pensar que comprar helados produce o va a tener como consecuencia que me ataque un tiburón, ¿no? Pues no tiene sentido, pero porque sabemos que no tiene sentido, si solamente miramos los datos y vemos una asociación, pues podemos pensar que toda asociación estadística pues significa causalidad y no necesariamente. Hay otros factores, como si es plausible que hay una relación causal, como la temporalidad de la presentación de los eventos. Si algo se presenta después, pues no puede causar algo que pasó antes, ¿verdad? Y también todo el ajuste que se tiene que hacer estadístico con confusores, ¿sí? Este,
Y bueno, esto de declarar es un detalle que a mí me parece al menos muy bonito de las publicaciones que declaran sus limitaciones. De hecho, hay diferentes revistas que te piden que declares las limitaciones. Este, ¿Por qué? Porque justamente es como no tener cola que te pisen. O sea, tú mismo dices, el problema con el estudio fue este o aquel, ¿no? No lo estás escondiendo, digamos, ¿no? Entonces, este es un tip que una vez me dio alguien que es un investigador que me comentaba que él siempre prefería ser muy crítico con sus publicaciones y declarar esas limitaciones y que eso, pues paradójicamente le había servido para publicar muy bien, con muchas facilidades. Porque si tú no las declaras, en todos los revisores se ponen así a buscarlas y a ser muy exhaustivos y muy, ¿cuál sería la palabra? Muy, muy bravos, ¿no? Con esto, con estos sesgos. Pero si de antemano tú dices, este estudio le falta esto y esto y esto y esto y esto, todos los revisores dicen, bueno, ¿qué más? ¿No? Ahí está, declarado, ¿no? No hay algo que esconder. Digamos que si parece que hay algo que esconder, pues todo el mundo lo va a buscar, ¿no? Eh, y pues, bueno, espero que les haya gustado esta clase. Verán que hay muchos conceptos nuevos. En realidad la nomenclatura, por ejemplo, de los tipos de sesgos no está unificada y podríamos poner aquí listas y listas de tipos de sesgos, pero realmente todo es muy intuitivo. ¿Ah? Es bastante lógico y a mí este tema me gusta porque es ponerse a pensar, ok, parece que, o sea, parece que todo me lleva a esta conclusión, pero ¿de qué maneras podría ser que esa conclusión sea falsa? Ajá. Eh, y pues ya, básicamente. No sé si haya comentarios. Ujú. Bien. ¿Alguien tiene dudas, preguntas o comentarios? Bueno, buena clase, Gerard. La verdad es que se ve que la preparaste y te pusiste a leer bastante sobre el caso o sobre el tema. Es un tema muy bonito y todos estos puntos son puntos importantes que ustedes van a poner en práctica cuando elaboren sus proyectos de tesis, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta tanto cómo se definen las variables, qué tipo de variables son, cuando hagan sus tablas de variables. En cuanto a los sesgos, es importante declarar los sesgos, pero lo más importante es establecer estrategias para eh, contención de sesgos o reducción al mínimo de los sesgos. Todos los protocolos les piden que se establezca estas estrategias para reducir el riesgo de sesgos. Eh, Sobre todo cuando son estudios experimentales, ¿no? Am, y pues nada, creo que eso sería lo más relevante. Este, y pues ya, no sé si alguien más quiera comentar algo. No, pues muy buena clase, Gerard. La verdad creo que los ejemplos, pues los diste muy claros. Es algo que podemos extrapolar al momento que tenemos artículos. Entonces, pues nada, felicidades. Listo. Sí, Pues nos gracias. vemos mañana. Se ponen, por favor, perfume y desodorante para que no los vean tan acabados en los de la universidad. ¿Sale? Bueno, Ok. nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta Bye. Buenas luego. noches. Gracias. Ujú.